3 veces centenario de la Universidad de San Carlos. Bueno, el día de hoy pues nos ocupan varias novedades como sociedad, como ciudad que tenemos para poder salir adelante, como lo es el tema del derecho ambiental. Y pues por supuesto el tema de la contaminación también del aire que estamos viviendo. Espero que todos estén muy bien, que en sus diferentes ocupaciones pues todo marche bien, que nadie esté afectado por esta situación, por esta circunstancia del ambiente, ¿verdad? Está seria la situación. Y del lado de nuestra academia, las actividades académicas están suspendidas y pues el grupo número 1 que esta semana tuvo que haber llegado presencialmente, pues ha sido trasladado a la virtualidad. El día lunes y martes pues fueron suspendidas las actividades, pero ya para el día de hoy la instrucción es que se regrese a la virtualidad a las clases, ¿verdad? Vamos a seguir observando y viendo el comportamiento del ambiente y de lo que vaya aconteciendo y sobre todo de lo que las autoridades vayan resolviendo con relación a esto. Nosotros, por un lado, pues tenemos que avanzar en el contenido de nuestro curso. Nos corresponde esta semana virtualmente, tanto el día de hoy como el día viernes, clase virtual a través de esta plataforma de el Classroom, ¿verdad? Me van a disculpar que les acabo de enviar las presentaciones, esperando que nos dé tiempo, si no las dos, pero por lo menos sí avanzar con esta que tenemos en pantalla, que lleva el título de intervención estatal, ¿verdad? De acuerdo a nuestro programa del curso, esa es la que nos corresponde para el día de hoy. Con relación a la intervención estatal en la propiedad privada, lo que tenemos que considerar a continuación para poder hacer el abordaje del tema es una figura denominada expropiación, la cual está definida como el desempoderamiento o privación de la propiedad por causa de utilidad pública o interés preferente, a cambio de una indemnización previa. Es decir, tengamos en cuenta el principio constitucional que prevalece el interés social sobre el particular. De esa cuenta, entonces, que es que el Estado va a intervenir en la propiedad privada, ¿verdad? En este caso, de la propiedad de bienes inmuebles, básicamente, ¿verdad? Y para ello vamos a ver que en el caso de las personas o de las personas individuales, naturales y jurídicas, pues al caso, en el contrario o en el caso de que no accedan por cuenta propia o de buena voluntad, digámoslo así, ¿verdad? Pues hacer entrega del bien, pues tendremos la expropiación forzosa, que va a ser el empoderamiento de la propiedad ajena que el Estado u otra corporación o entidad pública lleve a cambio de motivos de utilidad general y abonando justa y previa indemnización. Para esto, pues obviamente va a existir un procedimiento y aunque la Constitución Política de la República en su artículo 39 establece lo relativo a la propiedad, la cual pues daremos lectura para que estemos en materia, en contexto, ¿verdad? De lo que nuestra norma establece, ¿verdad? Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio del derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional del beneficio de todos los guatemaltecos. Pero ese es para en el caso de la propiedad.
Pero recordémonos también de que ya hay una ley de extinción también de dominio, que es una figura penal, que como consecuencia de actos ilícitos, ¿verdad? La persona se haya enriquecido y todos los bienes, aquí en este caso entran todos los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Que se pudieron haber generado con ocasión de esto, pues van a ser objeto entonces de extinción, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando en sí de la propiedad de inmueble, de alguna manera, por razones de utilidad general. Mi profesor de Derecho Administrativo 2 y Procesal Administrativo, el gran tratadista guatemalteco Rafael Godínez Bolaños, eh, alias el Chino Godínez, eh, dice en uno de sus ensayos que la propiedad privada constituye obstáculos para el cumplimiento de sus fines de servicio público. El Estado debe tener necesidad de disponer de la propiedad privada para satisfacer necesidades sociales, defensa nacional o salubridad pública. La institución de la expropiación aparece en las 7 partidas de Alfonso el Sabio en el siglo XVII. Aparece en Francia con el nombre de confiscación y en el año de 1791 la Constitución francesa habla de razones de necesidad pública y utilidad colectiva de expropiar bienes previo pago de la indemnización. Es decir, no es una figura nueva, no es una figura moderna del derecho administrativo, sino ya existe como tal y tiene sus antecedentes, pues como lo estamos viendo y como nos lo hace recordar nuestro profesor Rafael Godínez Bolaños con las 7 partidas de Alfonso el Sabio. La regulación legal posteriormente del artículo 39 lo tenemos regulado en el artículo 40. La expropiación. En los casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razón de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará, por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en el caso de guerra, calamidad pública grave o perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguir con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso en el término que para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. En este caso, ya está consultada esta norma por la Corte de Constitucionalidad, la cual me permito dar lectura a lo resuelto por o interpretado por esta Corte. Nuestro reglamento jurídico no hace una enumeración casuística de lo que significa utilidad colectiva, beneficio social o interés público. La ley de expropiación se limita a establecer en su artículo primero que se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social para los efectos de esta ley todo lo que entienda o satisface una necesidad colectiva. Sin embargo, como queda a criterio de la autoridad expropiante, esa interpretación se encomienda, tal función al organismo que le es apropiado legislar por mandato constitucional y que se integra con los representantes del pueblo, el cual corresponde, siguiendo el proceso de formación y estación de la ley, emitir la declaratoria que en caso concreto procede a expropiar por razones indicadas, cuando así en el marco legal necesario para el desarrollo de la subsiguiente actividad administrativa. Es por ello que al emitir tal declaratoria es el Estado de Guatemala el que actúa en ejercicio de la soberanía por medio del organismo legislativo. En tal virtud, la facultad del Estado de expropiar es legalmente incuestionable, pero su ejercicio se sujetará al cumplimiento de los requisitos que el mismo pueblo le ha impuesto, en orden de no invadir las libertades y derechos individuales, sino en la medida que resulte necesaria para el beneficio de la colectividad. Es decir, si bien es cierto, hay un artículo constitucional que señala bien la protección de la propiedad, también lo hay para expropiar, pero en casos muy, muy, muy necesarios y particulares. El último caso, porque al someterse
por parte, en este caso, sería del organismo ejecutivo para el organismo legislativo para la emisión de la ley correspondiente. El último caso lo tenemos en el famoso libramiento de Chimaltenango. Allí se tuvo que emitir una ley de expropiación para todos los propietarios por los cuales pasa precisamente el libramiento de Chimaltenango. Y en caso que las personas se hubiesen rehusado, pues va a ser esa ley las que les va a despojar de ese derecho preferente, como lo es el derecho para la propiedad. La regulación legal la tenemos en el decreto 529 del Congreso de la República de Guatemala, ley de expropiación promulgada el 9 de julio de 1948, y el decreto 306 del presidente de la República. En el artículo primero establece la declaración, la utilidad o necesidad pública o el interés social. El artículo 2, la declaración correspondiente al Congreso de la República. El número 4, quienes pueden instar a la declaración. En el caso, en el Estado, los casos son los siguientes. Primero, cuando se trate de bienes necesarios para construir obras de interés social. 2, cuando se trate de incorporar al dominio de bienes particulares para satisfacer una necesidad pública. 3, cuando haya necesidad de incorporar bienes al dominio privado del Estado para el desenvolvimiento de sus funciones. 4, las municipalidades por las mismas razones del inciso anterior. Y 5, nuestra alma mater, la Universidad de San Carlos, cuando la propiedad sea necesaria para llevar a cabo su cometido. Es decir, por una municipalidad para construcción de una obra de beneficio del municipio, y en el caso de la Universidad de San Carlos quiera construir entonces un centro regional, ¿verdad? Un laboratorio, un centro técnico, etcétera y demás, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el objeto de la expropiación? En el artículo 5 establece por causa de utilidad pública. Interés social puede ser objeto de expropiación todo bien esté o no en el comercio, es decir, se venda o no se venda, sea por ejemplo, propiedad ociosa o no, un terreno baldío, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que nos refiere la norma. El artículo 6, limitaciones a la expropiación, es decir, qué es lo que en qué condiciones no se puede expropiar. Solo el bien o parte que se quiera utilizar por indemnización, procedimiento, diligencias previas de la expropiación, de los trámites de la consumación de la expropiación de urgencia, abandono de la expropiación y de la reversión del procedimiento. La confiscación es otro de las figuras que aparecen dentro de este tema. Es la prohibición de no confiscar bienes a la imposición de multas confiscatorias. El artículo 4 el artículo 41 establece precisamente la figura de, por causas de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad de una forma. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido. Es decir, existe la figura también de la confiscación en el caso, ¿verdad? Para la imposición de multas. Contrario a esto, tenemos la nacionalización, que es otro de los temas también, ¿verdad? Que van dentro de esta intervención estatal. Como acá estamos hablando de las acciones que posee el Estado o de las herramientas jurídicas que están contempladas en el ordenamiento jurídico, tanto constitucional como la ley en particular. Entonces, acabamos de ver lo que es con relación a la expropiación. Y ahora vamos a ver qué es la figura de la nacionalización. Es un término a veces un poco recurrente, sobre todo en aquellos discursos de gente que profesa o de alguna manera están de acuerdo con el pensamiento de izquierda. Es el proceso de tomar una industria privada o activos privados en la propiedad pública de un gobierno nacional o estatal. La nacionalización por lo general se refiere a los bienes privados, pero también puede significar que los activos de propiedad de los niveles inferiores de gobierno, tales como municipios, siendo trasladado al sector público para ser operado y
y de propiedad del Estado. Lo opuesto a la nacionalización es, por lo general, la privatización. Otro de los ejemplos de nacionalización de bienes suelen ser el transporte, las comunicaciones, la energía eléctrica, los recursos naturales, la banca, etcétera, ¿verdad? En este caso, pues en los últimos años como país no hemos visto algunas figuras de estas. Sin embargo, hay países que sí lo han practicado, como es en el caso de Nicaragua, por ejemplo, el caso muy de Venezuela, que nacionalizaron muchas de las empresas y muchos de los activos de capital particular o privado. Nacionalizaron ese tipo de servicios, ¿verdad? Acá en Guatemala, pues fue todo lo contrario, que fue la privatización, empezando, por ejemplo, por la telefonía. Recordémonos que antes era Guatel, ¿verdad? Y luego fue Telgua, y hasta que totalmente desaparece, quedando únicamente ahí una figura todavía como una empresa en liquidación, y como consecuencia pues todavía tiene que existir dentro del presupuesto y con una estructura en tanto se siga liquidando esta empresa que en algún momento fue nacional y posteriormente se privatizó. Otro de los ejemplos, por ejemplo, fue también la única empresa aérea que Guatemala tuvo, iniciando por ser Aviateca. Posteriormente, Aviateca pues firmó una, digámoslo, una asociación o unificación con el resto de aerolíneas de Centroamérica, hasta que desapareció y hasta que totalmente pues fue liquidada la empresa estatal, y luego prácticamente las acciones pasaron a ser la papaya voladora, dice Luis Felipe Marroquín. Bueno, no eran anaranjadas, que yo recuerdo, o no sé por qué el comentario de papaya voladora, ¿verdad? Pero Aviateca posteriormente pasó a ser del grupo TACA, ¿verdad? Que llegó a tener su centro de operaciones en San Salvador, y hasta también desaparecer el grupo TACA, y hoy día fue absorbido prácticamente este grupo TACA por lo que conocemos hoy como Avianca. Entonces, digamos, lo que Avianca, siendo colombiana, pues se refuta a una empresa aérea centroamericana. Porque los ejemplos también con relación a la privatización es el famoso, que eso todavía está en discusión, no han habido noticias en qué ha sucedido, la famosa terminal TCQ, ¿verdad? La famosa TCQ que dio mucho de qué hablar durante el gobierno patriota, inclusive no sé si al final lograron declarar lesivo esa licitación o no, o concesión, creo, me parece ser que era la figura que se estaba manejando allí, ¿verdad? Porque lo que se pretendía era dejar sin operaciones al puerto Quetzal, que tampoco ha dejado de funcionar, para que entrara pues entonces a operar la nueva terminal, que era el TCQ, que venía con capital europeo, español, básicamente, para supuestamente modernizar el puerto Quetzal. No he tenido noticias con relación a Santo Tomás, que es el puerto del Atlántico, creo que sigue funcionando y sigue siendo capital estatal, ¿verdad? Y hay otra, también la energía eléctrica, ¿verdad? Antes era el Instituto Nacional de Electrificación Nacional, INDE, que todavía sigue existiendo como un ente regulador de no solo la energía, sino también hay una junta nacional, junta directiva de electricidad, de electrificación, ¿verdad? Que es la que está integrado por sector privado y sector nacional, y son las personas que tienen a su cargo pues la imposición de los, digamos, los tarifarios de el pago por consumo de la energía eléctrica. Toda esta, déjenme contarles que toda esta este segmento, ¿verdad? Con las diferentes actividades o los diferentes activos que Guatemala tenía y que posteriormente se fueron privatizando, pues dieron con lugar entonces a la inmersión
de este tipo de actividades a nuevas tendencias, nuevas formas y nuevos conocimientos del derecho administrativo. Es así como entonces en el sector eléctrico nace lo que es el derecho eléctrico, ¿verdad? En el caso de la pues, aviación hay que conocer, aeronáutica civil sigue siendo el ente regulador, ¿verdad? Es estatal. Aeronáutica civil pues es una dependencia de el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que ahí tenemos el escándalo famoso de las gradas eléctricas allá en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En fin, es decir, hay toda una... Les hablo yo de todo eso porque tiene que ver con el contenido de nuestro curso, ¿verdad? Es decir, hay para mí un cautivo, ¿cómo se llama? Un campo cautivo allí de mucha, digamos, inclusive hasta fuentes de trabajo, pues, ¿verdad? Porque imagínense dónde se puede aprender el derecho eléctrico, solo metiéndonos precisamente a el sector, ¿verdad? Hay una ley nacional de electrificación, ¿verdad?, que tenemos que conocer y pues somos los abogados, los especialistas en derecho administrativo los que podemos ir viendo, ¿verdad? Recordémonos que hay también, por ejemplo, una entidad portuaria nacional, que es una junta directiva que está integrado por diferentes personeros que son representantes de diferentes sectores. La presidencia básicamente está ejercida por un representante del Ministerio de Finanzas Públicas, por ejemplo, ¿verdad? Y así más adelante vamos a ir conociendo también otras instituciones, otras instancias, como por ejemplo también hay una autoridad petrolera también, ¿verdad? Vamos a, cuando lleguemos al tema de aguas, al tema de también de hidrocarburos, vamos a ver, vamos a meter un poquito a lo que es el Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Es decir, al final la conclusión, compañeros, del día es el hecho de la gama, amplitud y gran desarrollo de nuestra ciencia del derecho administrativo, ¿verdad? Es bien vasto, por eso está muy diversificado y entonces Perenco dice, ¿verdad? También el compañero Elvis Arnulfo, ¿verdad? Bueno, en fin, existen muchas instituciones reguladoras que el Congreso de la República ha tenido que crear como entes, ¿verdad? Como figuras reguladoras de todos, en la prestación de todos estos servicios, de bienes y servicios que son necesarios para el desarrollo del país, ¿verdad? ¿Cuáles son las restricciones administrativas? Regresemos, ¿verdad? Regresemos a la figura, ¿verdad? De que nos atiende ahorita en este momento, ¿verdad? Siendo la nacionalización, ¿verdad? Las restricciones administrativas, nuevamente nuestro profesor Rafael Godínez Bolaños nos indican, son limitaciones generales, constantes y actuales que por motivo de interés público se le impone al propietario de la propiedad particular, como condiciones legales para el ejercicio de las facultades que le genera ese derecho. Es una actividad de policía que implica el debilitamiento del ejercicio de los derechos de propiedad privada. No desmembran la propiedad si no se impone una tolerancia de parte del dueño en interés de la comunidad. Vamos a ir viendo cómo, no me recuerdo aún si el programa lo tenemos que desarrollar o fue en el derecho administrativo, pero vamos a conocer la figura de la policía administrativa. La policía administrativa sale como consecuencia, sale precisamente por esta figura que habla el profesor Rafael Godínez acá. Dice, son limitaciones generales, constantes y actuales que por motivo de interés público se le impone al propietario de la propiedad particular como condiciones legales para el ejercicio de las facultades. Es una actividad de policía que implica el debilitamiento. Es decir, la policía administrativa es con ocasión de que el Estado intervenga mucho, por ejemplo, en este caso, de los bienes. Por eso el tema del día de hoy es intervención estatal, en este caso, en relación a los bienes, ¿verdad? Ya vimos lo que es la expropiación, ahora estamos viendo lo que es la nacionalización, es decir, el Estado interviene, ¿verdad? Y entonces a esa figura, teóricamente, los teóricos le han denominado policía administrativa, porque ¿qué es lo que hace una policía, verdad? Regula el orden. Puede ser policía, por ejemplo, municipal de tránsito,
policía nacional civil, hay policía privada, pero es la vigilancia y el resguardo de ciertas actividades. Por eso es una policía administrativa la que impera, una figura de policía administrativa impera dentro de todas estas esferas de, en este caso, ¿verdad?, de la figura de la nacionalización. En cualquier momento, compañeros, pueden solicitar la palabra por si tienen alguna pregunta o comentario. El propietario hace un sacrificio de no hacer o dejar de hacer algo. La restricción antepera, disminuye o restringe el dominio particular sin quitarlo o eliminar la propiedad. Las limitaciones a la propiedad que son regidas por el derecho administrativo se establecen basadas en el interés público y se diferencian en aquellas que regula el derecho civil, encaminadas a determinar los límites de derecho de propiedad de los particulares y a conciliar los intereses. ¿Cuáles son las características? Generalidad, porque no se impone sobre una cosa determinada, sino se regulan objetivamente y afectan todas las cosas que se encuentran en idéntica situación de condiciones. No son constantes, puesto que no se establecen por determinado tiempo, sino es solo por necesidades urgentes. Son limitadas en su número, ya que surgen de necesidades públicas y estas no pueden someterse al límite numérico. Es decir, no voy a expropiar, dice el Estado ahorita, o no voy a nacionalizar 5 bienes, 10 bienes, ¿verdad? Sino que eso es por pura necesidad, es por urgente necesidad. Impone al propietario obligaciones de no hacer, por ejemplo, no construir más allá de una altura permitida, o dejar de hacer, por ejemplo, dejar pasar su propiedad líneas telefónicas y poner nomenclaturas en su propiedad, instalaciones telefónicas y sus líneas. Aunque eso, conocido en el derecho civil, es servidumbre. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando estuve trabajando como asesor jurídico en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para los que no lo conocen, el Gran Teatro Nacional, ese azul que está ahí, está situado dentro de los límites de la zona 1, pero colinda con la zona 4 y una parte también de la zona 8, ¿verdad? Pero está situado, su nomenclatura pertenece a la zona 1, ¿verdad? El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es una dependencia que depende, vale la redundancia, de la Dirección Técnica de Difusión de las Artes, que a su vez pertenece a la Dirección General de las Artes del Viceministerio de Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes. Quieren, por ejemplo, a veces académicos, artísticos, inclusive comerciales, quieren tomar imágenes aéreas que hoy día la tecnología es asistida por un aparatito muy interesante llamado dron, ¿verdad? Quieren entonces hacer tomas, perdón, de los diferentes, porque el Gran Teatro Nacional, el Gran Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, es una obra artística, es una obra arquitectónica que fue realizada por el ingeniero civil y arquitecto Efraín Recinos. Entonces, es una obra arquitectónica en todo su conjunto, ¿verdad? Entonces, es muy apreciado, ¿verdad? Inclusive ahorita el Ministerio de Cultura está trabajando todo el proceso ante la UNESCO para declararlo Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ya es declarado por nuestra Constitución Política como patrimonio cultural. Y hay una ley, hay un acuerdo ministerial que ratifica esa declaratoria de patrimonio cultural, ¿verdad?, de la nación. En consecuencia, pues son parte de las medidas y regulaciones legales para conservar su autenticidad y conservar también, entonces, que se mantenga, pues, lo más puro posible. Entonces, hay mucha gente, ¿verdad?, que le interesa y quiere. Entonces, existe el Ministerio de Cultura, tiene regulado un tarifario si usted quiere tomarse videos, quiere tomarse fotos o quiere simplemente hacer tomas aéreas a través de un dron de los diferentes espacios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Que valga la redundancia y sea dicho de paso,
que la extensión territorial que ostenta el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias son 8 manzanas de extensión territorial, en donde pues habitan o que existen no solo el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, sino también otra dependencia del Ejército de Guatemala, como lo es el Museo de Armas, ¿verdad? Todo ese es el gran conjunto del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Pero si usted entonces quiere hacer estas tomas aéreas, tiene que solicitar la autorización debida a la Dirección de Aeronáutica Civil. ¿Y por qué razón? Porque el Centro Cultural está en ruta de naves aéreas, de aviones, ¿verdad? Entonces los drones, pues obviamente son elevados a cierta altura, ¿verdad? Y según la ley constitutiva de aeronáutica civil y de los tratados ratificados, convenios y demás por Guatemala que regulan la aviación comercial, ¿verdad? Entonces está regulado precisamente hasta qué altura pueden los drones volar para no interferir, por ejemplo, en las rutas de vuelos de los diferentes las líneas comerciales que llegan a Guatemala o simplemente que vayan a provocar alguna intervención con los equipos de navegación de las aeronaves que circulan o pasan por esa vía. Como consecuencia, no se puede autorizar, usted no solo es de pagar su tarifario, sino tiene que poseer la licencia emitida por Aeronáutica Civil. Eso es de alguna manera también policía administrativa, ¿verdad? Porque existiendo esa, digamos, como actividad, ¿verdad? Pues hay una situación que el Estado allí está diciéndole a usted qué es lo que no debe hacer, ¿verdad? Sale, por ejemplo, a esto del numeral D, ¿verdad? El inciso D. Inciso E, no dan lugar a indemnización al no implicar una disminución del derecho de propiedad. Esto no produce ningún daño jurídico. Las restricciones recaen no solo sobre bienes inmuebles, sino también pueden recaer sobre cosas muebles, siempre que estos puedan afectar el orden público. Por ejemplo, silenciadores en los vehículos para evitar el ruido de los motores, evitar el humo del negro de motores en vehículos para proteger el medio ambiente. Ahorita que estamos hablando de medio ambiente, ¿verdad? Sobre todo, porque no solo ya la contaminación normal y regular con las emisiones precisamente de este tipo de gas metano, que es lo que al final producen los automotores, ¿verdad? Sino ahora tenemos esta gran contaminación, ¿verdad? Y bueno, en fin, miren, el tema es bien amplio para poderlo seguirle sacando jugo al tema, ¿verdad? Bueno, regulación legal del control del medio ambiente en Guatemala, ¿verdad? Ya salimos con relación a la entonces intervención estatal y ahora tenemos la regulación legal del control del medio ambiente en Guatemala. Proceso histórico del derecho ambiental en Guatemala. ¿Por qué es importante este tema? Porque hoy por hoy, compañeros, ya existe el derecho ambiental, el derecho al medio ambiente. Ya hay mucha regulación nacional, internacional. Solo para empezar, ya contamos con un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que de hecho fue importante en boga toda la semana pasada, ¿verdad? Que desembocó en la destitución de la primera ministra de Estado. Dice don Elvis Arnulfo Zárate Pérez La Patoja, ¿verdad? Pues sí, lamentablemente un incidente provocado ahí por el excesivo uso de vehículos, ¿verdad? Que es al final el tema por el cual es destituida la señora ministra de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes, creo yo que la mayoría conocieron la noticia y el día domingo pues fue anunciado por la tarde la decisión del presidente constitucional de entonces remover a la señora ministra de su cargo. Pero eso hace, bueno, no la destitución, ¿verdad? Sino que el Ministerio de Ambiente, pues, es decir, ya hay un Ministerio de Estado en donde nosotros al final del día, ya graduados y profesionales, colegiados activos, pues podemos ir al desempeño de funciones
Entonces, ¿qué tenemos que llevar ahí? Pues todas estas regulaciones nacionales e internacionales, todo lo que podamos ver acá, que va a ser solo un pasón, ¿verdad? Ustedes generales de la regulación de este tema del medio ambiente. Dice César Ávila, el derecho ambiental está naciendo y su desarrollo y madurez tienen íntima relación con un problema científico aún no resuelto. El derecho ambiental incide en conductas individuales y sociales para venir a remendar las perturbaciones que alteren el equilibrio del medio ambiente. Dentro del ordenamiento ambiental se distinguen normas contenidas en leyes específicas orientadas directamente a la protección de los elementos ambientales y aquellos no contenidos en su totalidad en cuerpos de leyes, sino plasmadas en la legislación. Ya solo, no solo la actividad técnica de los científicos advirtiendo de los grados de contaminación del ambiente para lo que es el departamento de Guatemala, se nos extiende también a los departamentos de Zacatepeques y de Escuintla, ¿verdad? Y no sabemos cuánto más allá. Entonces, también están ya las prevenciones a cargo de la OMS. Imagínense ustedes, la Organización Mundial de la Salud apercibió a Guatemala de que debería de entonces actuar inmediatamente para regular precisamente el aire, ¿verdad? Que pertenece al medio ambiente que respiramos todos los que cohabitamos en estos departamentos, porque se encuentran en grados bastante alarmantes. O sea, el aire no es puro, ni bueno, ni va a ser puro, al menos que nos vayamos a la provincia, ¿verdad? Ustedes. Pero eso es un aspecto, ¿verdad? Tenemos el gran problema que no hemos podido solucionar de la contaminación de los ríos, ¿verdad? Hay una campaña ahí muy bonita, interesante, sobre la cuenca del río Motagua, que dice que tenemos 10 años para rescatarlos. Y el día de hoy, precisamente, ¿verdad? Con este problema del aire que estamos respirando en Guatemala, es precisamente gracias al vertedero de AMSA, que es la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán. Es decir, el Congreso de la República hace años emitió una autoridad que es una entidad descentralizada. Está integrada por una junta directiva que percibe fondos del Estado. Hay toda una estructura para que esta autoridad entre al rescate, dice, ¿verdad?, de la cuenca del lago de Amatitlán. No ha sido suficiente esta autoridad, no es suficiente el presupuesto. Entonces, el vertedero, es decir, de todos los desechos y de la basura que se saca del lago de Amatitlán, donde se está apilando y donde se está depositando, es en este vertedero. Eso fue lo que agarró fuego y fue provocado. No fue natural, lo más triste. Y entonces, como consecuencia, nosotros mismos nos estamos matando, ¿verdad? Va, nosotros, los viejos, va, ustedes, ¿verdad? 47 años ya viví, digámoslo, va. Pero y nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen atrás, yo todavía, imagínense, yo todavía, me recuerdo a los 7 años, me traían mis papás de Coatepeque, donde yo soy originario, aquí a la capital, y una vez inclusive viajamos por tren. Yo me recuerdo a la edad de 7 años. El tren que venía de la costa, de la frontera que entroncaba en Tecumán, pasa por todo el lago de Amatitlán. Yo veía todavía el lago azul, 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 como cuando uno va al lago de Atitlán en Sololá. Así se veía el lago de Amatitlán. Hoy es una tristeza ver que vamos y lo que se ve es la famosa hiedra que se alimenta con contaminación, que es una alga que sale por producto de la contaminación. Hay partes, y sobre todo donde está el muelle principal público, se ve verde eso, verde, una capa, y a eso solo falta que salga el mozo de la laguna en eso ustedes, ¿verdad? O sea, es una tristeza, ¿verdad? Al final del día. Teleférico que ya no funciona, que ya no existe, ¿verdad? Ese teleférico parece pantano, sí, es horrible. El teleférico desapareció, miren, el teleférico, van a ver ustedes, ¿verdad? El teleférico pertenecía al Ministerio de Trabajo. El problema es que es demasiado
costoso y caro volverlo a reparar, ¿verdad? Es el cableado, son los vagones, y antes cobraban, ¿verdad? Y salía ese teleférico de las instalaciones de ahí, una casa contenta, ¿verdad? No me recuerdo ahorita el nombre de esa casa contenta, yo casa contenta le digo, ¿verdad? Pero es el centro recreativo de los trabajadores del Estado, ¿verdad? Y entonces de ahí salía la estación, uno subía hasta y cabal, cerca del vertedero, por cierto, ¿va? Y ahí arriba pues había campo, había un restaurante, uno la pasaba bien y luego para abajo, ¿verdad? Bueno, en fin, todo esto lindo, precioso, hermoso, pues se está terminando, no entiendo yo qué nos pasa a los matemáticos, ¿verdad? Era una bonita experiencia, sí, llama Naciones Unidas y muchas gracias, se llama las ninfas, exacto, sí, así era, cabalmente, ¿verdad? Ya ustedes mismos están aportando ahí pues esos gratos recuerdos. Pues entonces vean cómo es de importante que existan regulaciones legales, pero aparte de eso creo que sí tenemos que ir más allá creando figuras penales, ¿verdad? Por Naciones Unidas, era del viaje, sí, bueno, aquí podemos pasar toda la tarde, ¿verdad? Ustedes añorando las cebollas de Egipto, ¿verdad? El 20 de enero de 1975 se creó la Comisión del Presidente, encargada de la conservación y mejoramiento del medio humano por el Ministerio de Gobernación. Aquí creo que me hace falta algo, ustedes me comí algo, me parece. Sí, aquí me comí algo que no sé qué pasó, pero aquí hay ¿cómo se llama? Disculpen, voy a verificar bien qué fue lo que sucedió con esta presentación que se cortó. Ahorita estoy chequeando, compañeros, disculpen. ¿Qué fue con lo que sucedió con esta presentación? Estoy chequeando, compañeros, disculpen. Bueno, ahorita en pleno desarrollo acá del curso, no nos va a servir de mayor. Yo prometo hacer la recuperación, compañeros, de el resto de decía el ingresar al parque. Sí, ¿verdad? Tantas cosas, dando bonitos recuerdos. Voy a recuperar parte porque mejor dicho, les voy a enviar ya la presentación correcta. Algo pasó ahí, falta una lámina, porque es el desarrollo de lo que con la creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, el 20 de enero de 1970 se creó la comisión del presidente encargada de la conservación y mejoramiento del medio ambiente por el Ministerio de Gobernación. Primer seminario sobre problemas ambientales de Guatemala en octubre de 1976, el año que yo nací. Creación de la Comisión del Medio Ambiente que funciona hasta el año 2000. Posteriormente la creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para desembocar en la creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con el artículo 29 bis del decreto 114-97. Les voy a enviar también los materiales con relación a la ley de la expropiación, la tengo, ¿verdad? Esto se los voy a enviar de una vez, haga yo las correcciones de precisamente esta presentación, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces seguimos aprovechando, y aunque nos quedemos a la mitad, con la siguiente punto de clase, ¿verdad? Y entonces tenemos que también se las envié, compañeros, en pantalla. Ahorita se las voy a presentar. Lo relativo, solo que ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Régimen patrimonial del Estado. Vean cómo venimos desde lo que fue la figura de la expropiación, luego la nacionalización, luego un poquito del tema de derecho ambiental. Ahora vamos al régimen patrimonial del Estado.
¿verdad? Este tema es muy importante, es muy interesante y también, como todos, ¿verdad? Es bastante denso, ¿verdad? Son 19 diapositivas, por eso donde nos quedemos a las -4. Los bienes del Estado se identifican y vamos a ver la fundamentación legal. Cuando hablamos de bienes del Estado, hablamos del patrimonio estatal, el cual se integra por los bienes de toda clase que están a la disposición de un órgano administrativo, para que se sirvan a los fines administrativos. Su régimen es distinto al de los bienes privados. No debemos confundir bienes privados, ¿verdad?, con bienes estatales o bienes públicos. Se consideran bienes o cosas públicas aquellas que, formando parte del patrimonio estatal, son utilizados por la administración y se clasifican por la forma en que pueden ser utilizadas y dependiendo por su origen. Tenemos bienes de uso privativo. Las cosas públicas de uso privado de la administración son utilizadas por esta para el cumplimiento de sus fines, pero no se hallan a disposición de todos. Por ejemplo, los edificios, ¿verdad? Por ejemplo, el edificio de finanzas públicas que eventualmente nosotros podemos llegar, pero no es que podamos nosotros ir ahí, por ejemplo, a descansar o no, sino es que hacer un trámite. La municipalidad, el Teatro Nacional que les estoy comentando, por ejemplo, ¿va? Pero no se hallan a disposición de todos, por ejemplo, los edificios, materiales de oficina, mobiliario, máquinas, vehículos y otros bienes, que son empleados por la administración para el cumplimiento de sus fines. No están a disposición general de las personas. Uso público. Estos bienes son destinados al servicio de todos y a la disposición de todos, o por lo menos de un sector no individualizado de la generalidad, como son las costas, los ríos, los caminos, las calles, las plazas, los parques, los puentes, las carreteras, inclusive hasta el espacio está regulado, a lo que se llama la estratosfera, que le dicen la atmósfera, estratosfera, y en el caso de los mares, ¿verdad? Ciertas millas náuticas, dice, al interior, que por cierto ahí es donde tenemos ese gran conflicto con Belice, ¿verdad? Por el territorio que tienen en ocupación, digámoslo, el Belice el Bajo, el que está en disputa en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿verdad? Porque si hacemos ¿cómo se llama? Una asociación mental, ellos toman parte de la costa también de Izabal y nosotros también tomamos parte de la costa. Entonces eso a la hora, por eso es un diferendo territorial, marítimo e insular, ¿verdad? El que tenemos con Belice, ¿verdad? Bienes del presupuesto. Es el conjunto de recursos de capital tributario financiero que capta el Estado para su funcionamiento, la prestación de servicios, inversión de obra pública y su mantenimiento. Actualmente la excesiva burocracia es la que absorbe la mayor parte de los recursos financieros del Estado y debemos agregar al pago que igualmente excesiva deuda pública, el detrimento de las actividades principales del Estado. Estos bienes o recursos se captan por medio de los impuestos, servicios, tasas, rentas, contribuciones, regalías, participaciones, multas, intereses, créditos, préstamos, donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver precisamente con los ingresos que pueda percibir el Estado de cualquier fuente. El estudio jurídico de muchos de los bienes del Estado son objeto de otras disciplinas como el derecho de aguas, el derecho minero, el derecho petrolero, el derecho ecológico, el derecho fiscal y tributario. Imagínense solo acá cuántas disciplinas ya del derecho hay, que corresponde al derecho administrativo. Como les decía yo, esto solo es una pequeña visión del todo, y todas son peculiaridades y todas son después especialidades, ¿verdad? Que tenemos que de alguna manera, por lo menos tener alguna orientación de que si vamos al Ministerio de Energía y Minas, saber qué regulación legal llevar debajo del brazo. El fundamento legal con relación a los bienes lo tenemos en el artículo 121 constitucional correspondiente a los bienes del Estado. Por razones del tiempo, pues obviamente no podemos darle lectura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos los del dominio público, las aguas de las zonas marítimas que ciñen las costas del territorio, los lagos, ríos navegables, sus riberas, los ríos, vertientes, arroyos que se sirven del límite de extensión de la República,
Por ejemplo, en el caso del río Suchate, que sirve de división política entre México y Guatemala en lo que es el suroccidente del país, o el río Sarstún, ¿verdad? Que también divide a Guatemala con Belice. Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los de los municipios, las entidades centralizadas autónomas, las zonas marítimo-terrestres, plataforma continental, el espacio aéreo en la extensión y en forma que determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos, los minerales, así como cualquier otras sustancias orgánicas e inorgánicas del subsuelo. Los monumentos, las reliquias arqueológicas están reguladas por la Ley de Protección al Patrimonio Cultural. Los ingresos fiscales municipales, así como de carácter privativo que las leyes asignan a las entidades descentralizadas y autónomas. Las frecuencias radioeléctricas, ¿verdad? Aquí también entran lo que son las frecuencias, bueno, acá entran todas las frecuencias tanto de radio como de televisión. Y sucesivamente. Tenemos los del Código Civil regulados en el artículo 456, los dominios de los bienes. Los bienes del dominio del poder público son los que pertenecen al Estado y a los municipios y los cuales se dividen así. Bienes de uso público común y bienes de uso especial. Los bienes nacionales de uso común, según el Código Civil, serán las calles, parques, plazas, caminos, puentes y no sean de propiedad privada. Los puertos, muelles, embarcaciones, pontones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado y las municipalidades. Las aguas de las zonas marítimas territoriales en la extensión y términos que fije la ley respectiva, los lagos y los ríos navegables y flotables y sus riberas, los ríos, nacimientos de aguas de aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley y la materia, las aguas no aprovechadas por los particulares, de la zona marítimo terrestre de la República, de la plataforma continental, del espacio aéreo, la estratosfera, la extensión y en forma determinada por la ley, según el 458 del Código Civil. El artículo 459 establece bienes nacionales de uso común, ¿verdad? Sí es importante que le den lectura, por favor, a estos artículos, compañeros, porque sí los pregunto para el examen. Para efectos del examen no sabemos todavía si va a variar con relación a estos incidentes que hemos tenido con el medio ambiente o si se van a seguir manteniendo. Hay que estar atentos a la página de la facultad, por favor, ¿verdad? Para establecer, ¿verdad? Según el Código Civil, los bienes nacionales de uso común son bienes nacionales de uso común. No, aquí está ya escrito, ¿va? Bienes nacionales de uso no común es el artículo 459. Bienes nacionales de uso no común, los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y las entidades estatales descentralizadas y las demás que constituyen su patrimonio. Los de uso público cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de una ley. Los ingresos fiscales y municipales, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Los terrenos baldíos y las tierras que no sean propiedad privada. Los que habiendo sido propiedad particular quedan vacantes y los que adquiere el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. Los excesos de propiedad rústica y urbanas de conformidad con la ley y los monumentos o reliquias arqueológicas, ¿verdad? Recordémonos que estos, aunque usted encuentre petróleo o gas en su minerales, ¿verdad? En su propiedad, no son de usted. Tampoco si encuentra usted reliquias o monumentos arqueológicos, tampoco son de usted, ¿verdad? Son considerados nacionales de uso no común. Diferencia entre el patrimonio privado con el patrimonio privado. Hay una diferencia con el patrimonio privado. Los bienes del dominio público no son susceptibles del comercio, mientras que los dominios privados sí son libres de goce y disposición. Es decir, aunque hayan coleccionistas de reliquias arqueológicas, ¿verdad? Eso es mercado negro, ¿verdad? Porque no está autorizado ni legalizado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los bienes de dominio público son aprovechados por todos los particulares, la población, que podemos ir a ver a un museo, por ejemplo. Mientras los bienes privados son aprovechados por el legítimo propietario. Los bienes del dominio público son inembargables, en tanto los bienes del patrimonio privado sí son susceptibles de embargo. Recuérdense que con susceptibilidad del Estado no es embargable ni confiscable, ¿verdad? Sí, adelante, Melvin, por favor. Una pregunta, Lick, disculpe. ¿Qué pasa con los bienes privados que dejan
ya no se mira a los propietarios y pasan a poder del Estado. Pero, ¿qué pasa con esos bienes? Con los bienes, mire, lo que sucede acá es que toda vez no estén en uso u ocupación, ¿verdad? Y recuérdense que los bienes, me imagino que a los que usted está refiriéndose, que son bienes inmuebles, ¿verdad? Póngale, por ejemplo, hay muchos terrenos, por ejemplo, en donde se dice que está, se dice comúnmente por la gente está intestado, pero hay una champita de los herederos que tienen ahí a los cuidadores o guachimanes. Ahí hay ocupación del bien. Ahí no importa, pueden pasar años y años y años y puede seguir pagando los impuestos, la matrícula y demás. Es decir, alguien al final del día tiene que responder por el bien o tiene que dar la cara por el bien. Ahora, en el caso de que un bien no tenga ningún movimiento, eso con el tiempo va a dejar de pertenecer, ¿verdad? Y el mismo Código Civil establece, ¿verdad? Que con el tiempo, ¿verdad? Estos pasarán a ser propiedad del Estado, de las municipalidades o de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero por eso es de que aunque pasen 4 generaciones y siga intestado, hay una ocupación, están pagando los impuestos, están pagando el IUCI, hay quien esté pagando la luz, el agua, el teléfono, pero toda vez existe una ocupación, no va a haber problema con que pierda, o sea, va a estar intestado, ¿verdad? No se va a poder, usted no lo va a poder vender, no lo va a poder comprar, pero sí va a poder seguir, ahí sí que prácticamente haciendo uso del goce y disfrute de la cosa, ¿verdad? Porque esto es cabalmente con el punto de la propiedad. No sé si ahí está respondida a su pregunta. Sí, gracias, Lick, muy amable. A la orden, así es que, aunque no lo quieran regular, el problema es que sale caro un proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Sale no solo caro, ¿verdad? Sino que si son 2 generaciones, son 2 procesos. Y luego que se divide en pedacitos y fracciones, y ahí es donde se complica la situación, ¿verdad? Bueno, muy bien, esto es con relación a los bienes. Ahora el dominio de las aguas, ¿verdad? Ya último puntito para terminar. Regulado en los artículos 127 y 128 constitucional, ¿verdad? El régimen de las aguas, ¿qué es lo que nos establece el artículo 127 constitucional? Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienable, imprescriptible. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgará de forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica le regulará esta materia, ley que todavía no existe, ¿verdad, compañeros? Aprovechamiento de las aguas, los lagos y los ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuyan al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. Pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso. El régimen de aguas. Todas las aguas son bienes del dominio público. En ese orden de idea, los beneficios que traería con aprobar una ley de agua, según el ingeniero Abraham Barrios, yo creo que el pobre hasta ya falleció, pero él estableció dentro de estos beneficios sería que la ley hay una ley, o sea, hay un articulado de rango constitucional que garantiza la protección transgeneracional de las cuencas y los recursos naturales. Proveería el andamiaje técnico jurídico para la protección, gestión y manejo de los recursos hídricos. Proveería un marco de referencia para toda la legislación ambiental y política del Estado relacionada al ambiente. Proveería la línea base necesaria para el diseño de políticas de mitigación del impacto del cambio climático que estamos viviendo con el exceso de calor, por ejemplo. Proveería las herramientas para completar estudios de zonas de riesgo, ordenamiento territorial, catástrofes ambientales, inventario de recursos. Hoy por hoy sí es un problema del medio ambiente, pero de un recurso supuestamente renovable, pero ya tenemos un problema de agua, ¿verdad? Es decir, ya, por ejemplo, acá en la colonia donde yo vivo, en el municipio de Misco, en el mero casco de la cabecera
municipal. Por ejemplo, nosotros en la colonia donde vivo ya no gozamos de agua municipal, agua potable municipal. Esta colonia, desde que vivimos acá con mi esposa y desde que nos casamos, es de pozo, ¿verdad? Y se paga a una cooperativa que se creó, ¿verdad? Pero como vemos que un bien, ¿verdad? En este caso, ya no disfrutamos nosotros de esta agua. Y de hecho, cualquier vecino de cualquier municipio, a menos que abra su pozo, ¿verdad? Entonces, tiene que pagar una tasa, un arbitrio, una contribución especial por el uso del agua. Es decir, es un recurso natural, ¿verdad? El cual se supone porque, bueno, uno va a un río, o va al mar o va a un lago y está el agua, pero ya el agua, que es un vital líquido para la subsistencia de los seres humanos, ya no gozamos y cada día está escaseando más y aún así de este recurso no tener una ley que regule, no hay una ley de aguas en Guatemala. Entonces realmente es como vamos al tema del medio ambiente. Nosotros mismos nos estamos matando, no hemos querido regular, porque el problema es que aunque constitucionalmente diga que sí es de todos, pero que una ley, entonces imagínense el gran problema y de cuántas, ¿cómo se llama? Legislaturas en el Congreso han pasado, que no hay modo que nos pongamos de acuerdo a ese nivel para que se pueda legislar a favor entonces de emitir una ley de regulación legal, ¿verdad? Dentro de las regiones hidrográficas tenemos las siguientes: la región hidrográfica del río Motagua, la región hidrográfica del lago de Izabal, hidrográfica del río Sarstún, que es la línea divisoria que les hablaba de Guatemala y Belice, la del río Usumacinta, la del río Chixoy, la del río Nentón, el río Suchate, la del lago de Atitlán, la del lago de Matitlán, el río Lempa, el litoral del Atlántico y el litoral del Pacífico. Solo en las grandes civilizaciones avanzadas, no en Guatemala, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Lo que dice Daniel, solo eso falta a ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que esta ley tendría que regular, por ejemplo, en el caso de la escasez o de la falta de agua, los mecanismos para poder llevar el agua a las zonas urbanas. Ahí está el antiguo acueducto, que es una estructura bastante antigua, que está ahí cerca por el Boulevard Liberación, ahí por donde está el zoológico La Aurora, que es donde se trasladaba el agua desde allá me parece que es la antigua carretera El Salvador, para poder traerla acá a la ciudad, ¿verdad? Y antes de que entonces pues la municipalidad tuviera que abrir los diferentes pozos que ahora dan o están suministrando el vital líquido a todo el municipio de Guatemala, es una gran ciudad, ¿verdad? Pero hay municipios así como el de Misco, por ejemplo, en donde zonas populares, así como las Colonias del Milagro y todo, ahí compran, creo que cuesta, no sé si 15 o 25 quetzales el tonel de agua, porque la municipalidad es incapaz de proveer el agua. En municipio donde yo crecí, Coatepeque, cuando yo me vine hace 30 años acá a la ciudad capital a vivir, a estudiar, había agua todo el día. Hoy mi madrecita santa me dice, vaya, eso que ya está grandecita, 80 años, mi madrecita linda, me dice, mijo, mira, viene un día sí, 2 días no, y cuando llega de medianoche a 5 de la mañana. O sea, ya ni siquiera un depósito, ya, y el cisterna tiene que ser llenado con pipa, ¿verdad? Imagínense eso, ¿verdad? O sea, al final un recurso renovable, supuestamente natural, ya no está siendo tan renovable y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí está engavetada la iniciativa 3207 en el Congreso de la República. Divide al país en 12 regiones hidrográficas. Identifica y define. Esto es parte ¿cómo se llama? De los beneficios también, ¿verdad? De lo que significaría
emitir una ley como esta. Identifica, define y registra los recursos hídricos, regula la gestión, administración y el manejo de los recursos hídricos, regula la calidad del agua para el consumo humano, por ejemplo, lo que les decía, establece estándares y parámetros para el diseño y construcción de plantas y sistemas de tratamiento de aguas, que es lo que yo les decía, y se habla, los científicos hablan de que al terminarse el agua en la ciudad de Guatemala, o en el municipio, entonces va el agua de Amatitlán, ¿cómo tratar esa agua? Imagínense para el consumo humano. Establece las bases legales técnicas de estandarización de los servicios de agua potable, regula la actividad humana que tenga el potencial de impactar negativamente en las cuencas, regula la servidumbre. No estaría pasando lo que está pasando en el medio ambiente y no seguimos sin hacer nada, ¿verdad? Regula la servidumbre, licencias, permisos accesados a los aprovechamientos de los recursos hídricos, constituye una guía técnica de recursos valiosos para la toma de decisiones de todos los niveles, propone mejorar la eficiencia gubernamental con la transferencia de entidades a otros ministerios como el Ministerio de Ambiente y Recursos, como el ICERUEM, el LAU, la CONRED, etcétera, y la incorporación al sistema de autoridades de las cuencas. Se crearían por lo menos 600 empleos nuevos entre técnicos y profesionales, aproximadamente 50 personas por cada región. Esos son los beneficios, al igual que los beneficios también de la anterior ley, ¿verdad? Pero así la cosa y la situación. Compañeros, vamos a quedar aquí en la diapositiva 11. Me hacen favor el día viernes de recordarme. Voy a terminar de completar Sí, Marco Antonio, adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarlo. Perdone la molestia. Esto ya entra para nuestro examen del segundo parcial, perdone. Hasta el día viernes lo que veamos entra para el segundo parcial. Estemos atentos a la página. Si la página dice que se corren los exámenes, nos van a recalendarizar. Yo esperaría que no. Si no ha pasado nada, hasta el día viernes y nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde allá en el S12, en el salón 101. Recuérdense que los carnet impares se quedan ahora conmigo en el 101 y se van con mi auxiliar al 300 que nos den y algo para la otra mitad que es carnet pares. ¿De acuerdo? Gracias, Lic. Mucho contenido, Dora Patricia, cuando le examinen es del privado de derecho administrativo, de esta materia, derecho administrativo y derecho procesal administrativo, en una hora, ahí va a ver que ahí sí va a ser bastante contenido. Sí, Álida, adelante. Licenciado, buenas noches. Entiendo que la ley electoral y de partidos políticos también entra, licenciado. Ya no, por eso se hizo el laboratorio. Ah, muy bien, gracias. A la orden. Bueno, si ya no hay más preguntas y dudas, les agradezco muchísimo. Gracias por haberse adherido a esta transmisión. Que descansen, pasen feliz noche y bendiciones y buen provecho.